Filemón, qué maravillosa carta. Estamos llegando casi ya al final de esta preciosa epístola. La verdad, demasiado elocuente y muy interesante lo que hemos podido hacer. Vamos a leer hoy los versículos 23, 24 y 25. Leámoslos. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bueno, estos versículos me dejan a mí una gran enseñanza. Bueno, en realidad son tres, por no decir que cuatro. La primera, bueno, Pablo comienza aquí hablándonos de que quiénes lo acompañaban. Entonces está hablando de Epafras, hace una aclaración de él, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Parece que él sí estaba detenido. Recuerden que los otros tenían un grado de libertad. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, ellos podían salir en ciertos momentos también de la cárcel, mis colaboradores. Vemos también la vida de Onésimo. Recuerden que hay una duda de que si él escribió esta carta cuando estaba en prisiones o cuando estuvo en detención domiciliaria en Roma, aunque algún tiempo tuvo que estar en prisión en Roma. Entonces ahí fue donde pudo conocer a Onésimo y después pasó a prisión domiciliaria. Entonces vemos que hay cuatro grandes enseñanzas acá espectaculares en este pasaje de solo nombres. Y uno dirá, pero Héctor, ¿cómo puede sacar una enseñanza de solo nombres? Bueno, vamos a mirarlo. La primera, el ministerio no se hace solo. Definitivamente veo a un grupo de hermanos alrededor de Pablo. Algunos, con toda la libertad del mundo, se hicieron presos voluntariamente por estar alrededor del anciano, por estar alrededor del apóstol, por estar alrededor del hermano que era el símbolo de la iglesia a los gentiles. Entendían eso, entonces estuvieron ahí. El ministerio nunca se hace solo, se necesitan de hermanos. Jesús, ¿qué nos dice allí cuando miró a las multitudes que estaban allí esparcidas? Las miró con compasión y dijo, orad al Señor de la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Por qué? Porque se necesita un equipo de trabajo, porque se necesitan muchos hermanos, todos con el mismo corazón, todos con el mismo sentir, todos con una misma revelación progresiva, cada uno de un momento a otro diferente, pero entender qué es lo que están haciendo. El ministerio no se hace solo, se necesita de tu ayuda. Tú eres muy importante para desarrollar el reino de los cielos aquí en tu ciudad, en tu país. Eres demasiado importante. Necesitas agruparte con los hermanos de la iglesia y poder todos empujar. Porque el ministerio no se hace solo. Unos hacen unas cosas, otros hacen otras, pero el ministerio no se hace solo. Por eso es que cuando se habla de un ministerio de solamente un hombre, de X, de Y, el ministerio, es muy posible que ese no sea el ministerio del Señor. Porque el ministerio del Señor Jesús es plural. Es muchos allí. Sí, que puede haber un hermano insignia, que puede haber un hermano que reconozcan un poco más. Eso se da con el tiempo. Pero alrededor de ellos hay un equipo. Cuando hemos estado en los congresos apostólicos, yo he visto a mis hermanos apóstoles con un equipo de pastores, de obreros, de gente que está allí contribuyendo, gente que está avanzando con el reino, gente que está aportando, dando y los que no se ven que están detrás también allí apoyando esos ministerios. Entonces, el ministerio no se hace solo. La segunda gran enseñanza que yo veo era que había un grupo de hermanos alrededor cuidando al hermano. La iglesia del primer siglo entendía el valor de Pablo. Y eso es algo que hoy ustedes deben valorar de los hermanos que presiden la iglesia. Sobre todo aquellos que la presiden con revelación del reino. Definitivamente. Porque tienen que rodear a esos hermanos, no los deben dejar solos. Habían podido dejar botado a Pablo allá en Roma, pues el que mire a ver en qué problema se metió, o por hablar de más, o porque para qué se puso ahí. No, mira, los hermanos, aún algunos de ellos, dejaron sus familias, porque todos eran de otro país, y se desplazan. El equivalente a hoy en día a ese viaje sería como viajar de Sudamérica a vivir en China. Así de sencillo. Era muy lejos, era muy costoso. Entonces, había un grupo de hermanos que estaban preocupados por la vida del anciano, de Pablo, y lo estaban rodeando. ¿Ok? Tercero,
nos habla aquí de Marcos. Y este Marcos, en algunas investigaciones que hice, sí, era ese Marcos que un día se fue en un viaje misionero y se le devolvió a Pablo porque le dio terror todo lo que tenía que vivir Pablo como misionero. Y en el segundo viaje, Pablo no lo quiso llevar y fue cuando se tomaron caminos diferentes con Bernabé y Bernabé sí lo tomó y lo restauró, porque Pablo dijo, no, este vuelve otra vez y me deja a mí mal. Qué increíble el trabajo de Bernabé. Marcos también fue un útil que se volvió inútil para volver a ser útil. Y estaba allí con Pablo. Y en otra carta, Pablo escribe que Marcos era de mucha utilidad. Es muy posible que estemos hablando del hijo de Pedro, el que escribió el Evangelio de Marcos. También se cree eso. Entonces, vemos aquí como Marcos es el otro ejemplo de un útil que fue inútil, que se volvió útil. Bueno, como otra enseñanza. No importa que no hayas podido hacer la obra la primera vez o la segunda, que te dé miedo, que te toque volver a empezar otra vez. Puede ser un útil que se vuelve inútil para ser nuevamente reútil. Y por último, nos habla de una despedida, ¿no? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Una despedida mostrando la magnitud del amor de la iglesia. ¿Saben algo? Pablo escribió esta carta de su puño y letra, pero de algo estoy seguro, la hizo en el consenso de los hermanos. Él habló con Lucas, con Marcos, con Aristarco, con Demas. Claro, es la responsabilidad de él. El consenso de una carta entre todos estos hermanos. Y dice, sea con vuestro espíritu. Amén. Termino diciéndoles esto. ¿Cómo sabrán que son mis discípulos? Porque se amarán los unos a los otros. Ese consenso que hay ahí. Cuando Él dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben cuál es la gracia del Señor Jesucristo? Tu hermano, el que está a tu lado. Él es el regalo de Dios. ¿Gracia qué es? Regalo inmerecido. La gracia de Dios es tu hermano también. Entonces, es increíble ver cómo se despide con todos estos nombres. Toda una iglesia reunida alrededor de Pablo para apoyarle. Porque se amarán los unos a los otros. Oremos. Señor, te doy gracias por este estudio tan maravilloso de esta preciosa carta, Señor. Pablo termina esta carta de manera directa y simple, solamente mostrando la magnitud de la iglesia, cómo él estando preso tenía alrededor tanta gente, Señor, tantos hermanos. Señor, permítenos estar unidos, porque de esa manera sabrán que somos tus discípulos, Señor, porque nos amaremos los unos a los otros. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos, de mis hermanos que me han rodeado, de mis hermanos que me apoyan, Señor, en el ministerio, cada uno en su oficio, cada uno en su plan. Aquellos, Señor, que como Marcos no han podido hacer la obra, el ministerio, han vuelto atrás, pero que están aquí hoy, Señor, y que quieren seguir adelante, permítele, Señor, que ellos puedan seguir levantándose. En el nombre de Cristo Jesús, para la gloria y la honra tuya, te damos gracias. Amén. Y amén. Bueno, mis amados, entonces, ¿cómo sabrán que somos sus discípulos? Porque nos amamos, estamos unidos entre nosotros. El próximo capítulo, resumen de los 3 aspectos más importantes del libro de Filemón. No te lo pierdas. Chao, chao.